Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, como siempre, por supuesto. Bienvenidas y bienvenidos a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo tengo que comenzar pidiéndoles mil disculpas porque la voz que les puedo ofrecer esta tarde es absolutamente caótica, nasal, absolutamente resfriada, pero entusiasmada, además, siempre. No solo por estar con ustedes, sino porque creo que tenemos buenos invitados el día de hoy para poder conversar. Y vamos de frente al grano porque quiero presentarles a nuestra primera invitada. Nosotros hemos hablado ya en Espacio de Gestión de Enseña Perú. Okay. Del programa, de su trascendencia, de cómo empezó siendo un experimento pequeño y cómo fue creciendo. Pero no son muchas las experiencias que tenemos de Enseña Perú que nos mostraron después una pequeña labor de sistematización y de aproximación a resultados, a ver qué pasó. Y eso nos parece, en términos de gerencia social, valiosísimo. Bueno, quiero presentarles a Rocío. Rocío Ramírez Egusquiza es parte del programa de liderazgo de Enseña Perú. Estuvo en las aulas como parte de Enseña Perú y luego se puso a escribir y a pensar y a ordenar ideas. Y ha traído un libro maravilloso que se llama La voz de nuestra memoria, Carhuayoc, del cual vamos a hablar largo y tendido esta tarde. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar contigo y con todos tus radioyentes. Qué gusto tenerte aquí. Cuéntame del libro primero. ¿Cómo comienza esta aventura? Esta aventura nace a partir de justamente escuchar a mis alumnos. Yo fui profesora de secundaria 2 años en la institución Santiago Antúnez de Mayolo, en Carhuayoc. En Carhuayoc. Ancash, el distrito de San Marcos, para todos mis sanmarquinos que están oyendo de repente. ¿Eso es Cordillera Blanca, Cordillera Negra? Ubícanos. Justo está en el callejón de Conchucos. Conchucos. Exacto. Ya. Al otro lado de la Cordillera Blanca. De acuerdo. Bueno, básicamente, como ya sabrán, Enseña Perú es un programa de liderazgo que lo que nos estimula a los profesionales que hemos participado o estamos participando como docentes es a trabajar a partir de proyectos. Okay. ¿Por qué proyectos? Porque involucra de una manera distinta al estudiante dentro de su proceso de aprendizaje. Bueno, entonces siempre se desarrollan diferentes temáticas, ¿verdad? Pero, bueno, yo tomé la iniciativa de tomar una temática un poco novedosa, que es la educación emocional. Okay. Me di cuenta que más allá de matemática, historia, CTA, no íbamos a tener buenos ciudadanos en el Perú si primero no los educamos emocionalmente. La mayoría de las conversaciones informales con mis alumnos giraban en torno a emociones. A emociones, claro, son adolescentes, ¿no? A problemas de repente en casa. Entiendo. Con los enamorados, las enamoradas, Con los padres, amigos, los adolescentes, claro. los mismos hermanos. Entiendo. Entonces dije, ok, realmente la innovación educativa va a darles algo que es lo que la escuela debería dar, que es no solo una educación académica, sino también emocional. Okay. De esta manera les propuse, todo de manera muy democrática, realizar un proyecto que hablara sobre sus emociones. Y lo primero que hice fue validar si estaban listos, de qué forma estaban listos para expresarla. ¿Tu formación, Rocío, qué es? Yo soy comunicadora para el desarrollo de la Católica. Ya. Entonces, lo que yo les pedí a ellos es, chicos, cuéntenme, ¿están listos? ¿Cómo se sienten de hacer un proyecto del que ustedes pueden hablar sus emociones? Profesora, perfecto, porque ya habíamos trabajado el tema de teatro, pero no queremos que se reconozcan nuestras identidades si vamos a ser tan sinceros. Okay. Perfecto. Y entonces, chicos, yo estaba en mi cabecita, memorias. Entonces, chicos, ¿cómo lo hacemos? Profesor, ¿y si redactamos? Ok, perfecto. Entonces va a ser un libro sobre nuestras historias. Pero, profesora, ¿le interesará a la gente? Claro que sí. Es algo que le falta mucho a nuestro típico estudiante peruano, es el autoestima, ¿no? El autorreconocimiento. Creerse que sí te van a leer, que sí te van a escuchar. Creerse que tu voz es importante. Ok. Entonces... ¿Y qué te dijeron? Entonces, entusiasmadísimos porque si algo creo que todavía mantengo yo es mi fase de niña, entonces todavía llevo con mucha energía al aula. ¿Qué edad tenías tú? 26, 27, 28. ¿Esto hace cuánto? El año pasado terminé. Esto es muy reciente. Okay. Sí. Entonces, perfecto. Ok, comenzamos a barajar nombres, ¿no? Y bueno, mis chicos un poco transgresores como la profesora, el grito de las mujeres, los niños al poder, Y yo, ya chicos, algo más conciliador que todos puedan querer leer. La voz, profesora, porque van a escuchar nuestra voz. Perfecto, chicos. ¿Pero la voz de qué? De nuestros recuerdos. No pega, no. La voz de nuestra memoria. Excelente. Me encanta. Exacto, y nació de ellos. Entonces, perfecto, chicos. Así comenzó un laboratorio de creación
Y como bien me formé yo como comunicadora para el desarrollo, en temas de proyectos de desarrollo siempre se tiene que ser multidisciplinaria, ¿no? ¿De acuerdo? Me junté con distintos especialistas, amigos míos de distintas carreras, y les comencé a preguntar cómo podría comenzar a gestar un proyecto que tiene más que ver con la psicología del chico. Eso, por eso te pregunté tu formación. Sí, yo no Claro. soy psicóloga. Pero bueno, años de terapia también. Ayuda, ¿no? Sí, sí. Entonces me ayudaron muchos amigos para co-crearlo, y lo que hicimos fue, ok, la primera fase tiene que ser una fase de remoción de memorias, pero lo que tiene que hacer es, para que haya esa remoción efectiva de memorias de parte de los chicos, tiene que haber unos lazos de confianza fortísimos, no solamente entre ellos y yo, sino también entre el grupo de participantes que iba a consolidarse como una familia. Ok, entonces, el primer paso es tejer lazos. Pero sí, Entre el salón de clase, contigo, con quienes iban a ser parte del proyecto. exacto. Ok. Yo lancé la convocatoria de manera abierta a que todo el colegio, incluyendo plana docente, pudiera participar. ¿Colegio primaria y secundaria? Solo secundaria. Solo secundaria. Y mi colegio Mixto. mixto. Y de jornada escolar completa. Es Ok. decir, los chicos van a almorzar, regresan luego en la tarde para estudiar. Buenísimo. Entonces, bueno, quedaron 25 alumnos de segundo y tercero de secundaria en ese momento y 2 profesoras del colegio. 25 alumnos, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? Mitad, mitad. Digamos, 12, 13. Sí. Y de segundo y tercero. Sí. Y 2 profesoras. 2 profesoras, la profesora Sonia Andía, de docente de arte, y la profesora Mari López, de comunicaciones. Las 2 mujeres. ¿Te fue difícil convencerlas? No. 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 A ellas no, pero de todas maneras es algo novedoso. No se suele hacer un proyecto que involucre Totalmente. a alumnos y a profesores. Totalmente, ¿no? Entonces, inclusive los mismos alumnos no se hablan mucho no solían hablarse mucho ni compartir muchos momentos con gente de otra sección, mucho menos con gente de otro grado. Entonces comenzamos esta labor de innovación y Perdóname que te interrumpa, Rocío, Sí. pero es una suerte de compartimentos estancos que la educación torpemente ha creado, ¿no? Exacto. Que no hay vasos comunicantes entre secciones y años. Y trabajan inclusive de manera muy de espaldas, muy divorciados, porque Ajá. ni se conocen y hay esta rivalidad tonta entre la A y la B, Totalmente. ¿no? Entonces, bueno, Y se el- nota, ¿no es cierto? En el ambiente. Está ahí. totalmente. Está ahí. Claro. Y no sirve para crear. Eso No es, sirve para crear. Eso es una buena frase, Sí. ¿no? Te quita el estímulo, te quita la posibilidad de investigar, de hacer, de aproximarte. y lo que más importante si realmente los profesores quieren crear un laboratorio de innovación educativa en el colegio, lo que más necesita es colaboración. Y el trabajo colaborativo no va a existir si es que entre los mismos grados no existen lo que tú mencionas, que son los vasos comunicantes. Bueno, entonces comenzamos el proyecto y lo primero que hicimos fueron dinámicas que tenían que ver comenzamos a hacer dinámicas que tenían que ver con la narración de cuentos, creación de personajes, pero también todavía manteniendo como lo lúdico para que los chicos, los primeros sábados que iban al colegio, a crear ese laboratorio no se desanimaran, pues, ¿no? Claro, porque eso era un trabajo extracurricular, digamos. Había que hacerlo Totalmente. los sábados. Eran los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. Ya. O sea, el director nos daba facilidades para quedarnos en las aulas. Y los sábados de 9 a 12. Ok. Sí, que es todo un desafío que un adolescente se levante tan temprano. Aparte, los chicos trabajan los Claro, sábados, seguro. lavan, ayudan a los Ok. papás, ¿no? Bueno, comenzamos con varias amigas de comunicación para el desarrollo, justo de mi carrera. Y luego, cuando nos dimos cuenta que los chicos engancharon inmediatamente con la metodología de contar sus imaginarios sin que ellos se dieran cuenta a través de la narración de cuentos, dije, ok, esto necesita un profesional. Me contacté con un narrador de cuentos profesional, Manuel Peso, ¿Ya? todo de manera muy empírica fue, y me lo llevé. Lo llevé hasta mi región, un sábado lo tuve ahí, entonces los chicos encontraron a través de él una forma de ser absolutamente sinceros y protegiendo totalmente de su identidad. Ok. El chico, el narrador de cuentos, realmente les abrió la puerta hacia la magia de storytelling, pero autobiográfico, ¿verdad? Entiendo. Entonces, ahí fue donde el proyecto comenzó tomando más fuerza, y entonces comenzamos a intercalar nuestras sesiones. Una era de generación de confianza, otra era ya más técnica, narrativa, ¿verdad? Y para esto, para nunca perder el interés, es importante en todos los proyectos de desarrollo, llamábamos a diferentes actores. Entonces, siempre había un invitado.
no sé, a veces estaba el miembro de cuerpo de paz de la comunidad vecina que ayudaba con dinámicas nuevas. Otras veces estaban profesionales, amigas mías de Enseña Perú, que siempre con una metodología, con una dinámica inicial nueva. Entonces las sesiones del proyecto comenzaron a tener esta metodología. Los primeros 20 minutos era simplemente dinámicas. Yeah. Luego 1 hora pasábamos a redacción full de memorias. Yeah. Y ya la última era como un cierre de autoevaluación, ¿no? Cómo se sintieron, qué podrían mejorar. Pero esto solamente se podía dar porque ya había una confianza absoluta y me dijeran, ¿sabes qué, profesora? Claro. Me aburrí con esto, por favor, la próxima vez corta esto porque ya, si no, no me va a gustar, ¿no? Entonces, porque hay que negociar con el alumno, ¿no? Seguro. Entonces, eso fue muy, muy rico. Y lo que quería contar también es que los chicos solamente van a confiar si tú confías en ellos y les cuentas también tus cosas. Entonces hubo bastante... ¿Tú también tuviste que ser muy transparente? Todas mis memorias se las saben ellos, Yeah. al derecho y al revés, y está bien. Eso te hacía vulnerable. Eso es lo que yo les dije a los chicos. La vulnerabilidad los hará libres, porque la vulnerabilidad es lo que nos hace más humanos. Okay. Entonces, bueno, a la hora que comenzamos a redactar, me informé un poquito más sobre educación emocional y me di cuenta, leyendo a Daniel Goleman, que es el genio de la inteligencia emocional, que el primer paso, si se quiere avanzar en la inteligencia emocional, es la identificación de las emociones y luego que cada individuo encuentre una manera en la cual la pueda expresar. Okay. Para en un segundo momento, el individuo escucha una emoción de su interlocutor, la puede identificar, la asocia a una vivencia propia y empatiza con eso. Y eso es básico porque la violencia que existe en nuestra sociedad justamente es porque no somos empáticos. Y no somos empáticos porque no nos escuchamos. No nos escuchamos porque pensamos que el otro no importa. Entonces, este proyecto ha venido a revolucionar y a decir que la voz del otro importa. Absolutamente. La voz del otro Y que importa. el diálogo, eso que parece tan básico, no existe, ¿no? No. Hablo, doy mi opinión y lo que tú digas, dilo si quieres. Me va a entrar por una oreja y me va a salir por la otra, ¿no es Exacto. cierto? Cuando lo rico en el diálogo es que quizás lo que me estás diciendo no solo me enriquece, sino que me transforma, me cambia, me convence. ¿no es Te cierto? transforma. Esa es la palabra, te transforma. ¿Eso lo viste los chicos? Totalmente. Hay una parte que los mismos chicos le han escrito ayer cartas a la ministra de Educación Ya. y les decían, nosotros escribimos este proyecto, ministra, para curar nuestras almas, No pero te también creo, qué gracioso. para curar las almas de los demás. Entonces, ellos se dieron cuenta porque a la hora que, Mario, salieron como que cosas muy fuertes. Muy duras, por supuesto. Muy duras, que yo en un momento dije, abrí la caja de Pandora. Claro, claro. Si no hay Entonces- una contención ahí, la cosa puede desbordarse. Exacto. Entonces, felizmente no se desbordó, pero justamente cuando salían estas vivencias tan duras, tan genuinas, yo les dije, ok, chicos, aprendamos a pensar, ¿por qué nos pasó esto? ¿Para qué? Dios, Ok. ¿para qué nos pasó? ¿Para Ok. qué? Dios no tanto, porque... De acuerdo, no, sí. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Entonces ella, no, profesora, de repente ocurrió para que yo pueda entender a mi papá, ¿no? Para que yo pueda entender a mi mamá. Ella también de chiquita sufrió esto, sufrió lo otro. Entonces Un comenzaron... sanador, Rocío, ¿eh? Entonces yo, claro, imagínate cómo ha sido su niñez. Entonces ellos comenzaron a darse cuenta que les pasaba esto por un fin mayor en el que ellos se hicieran fuertes y claramente transformaran su dolor en fortaleza interna, pero también para que su historia les sirva a otras personas Claro. que los leen Claro. para sentirse menos solos. Y por eso, Sí. permíteme Sí, que Rocío. la primera página de nuestro libro dice, no estás solo, nosotros estamos contigo. Nosotros estamos contigo. Te propongo con esta frase irnos a la pausa. Perfecto. Para seguir conversando, porque quiero Perfecto. hacerte preguntas bien puntuales sobre el desarrollo de esta experiencia y luego cómo vas a poder medir en el tiempo el impacto. Que, Tal cual. digamos, si no mides, tú sabes que los indicadores son Exacto. centrales de qué habrá servido esta experiencia. Gracias, Rocío, por estar con Gracias. nosotros. Pausa y venimos con más. Estamos en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa. Rocío Ramírez nos acompaña. Ella es parte del programa de liderazgo de Enseña Perú. Pasó por sus aulas y decidió un día hacer un proyecto que nació casi como probando, pero con una aproximación a lo emocional muy fuerte.
Ese experimento, esa experiencia dio como resultado un libro fantástico que se llama La voz de nuestra memoria, trabajado por 25 chicos de un colegio en San Marcos, en Ancash, y por 2 profesoras que estuvieron ahí con ellos. Tengo preguntas muy puntuales, Rocío. La primera, ¿por qué hablaron de memoria en vidas tan cortas? Porque claro, yo me remito a la memoria de los abuelos, digamos, ¿no? Claro. ¿Por qué pensaron en memoria en este caso? Ya. Pensamos en memoria porque la adolescencia es la edad clave para formar la identidad. Ajá. Uno se acuerda, tú te acordarás, Totalmente, Carlos. Totalmente. Nosotros formamos, no, yo voy a ser rebelde, no, yo voy a ser, soy tímida. Yo voy reconociendo mi personalidad, mi estilo de comunicación en la adolescencia. Y nuevamente caímos en eso, ¿no? Si vamos a comenzar a formar la identidad en nuestra adolescencia y también formar nuestra ética, nuestra moral, tiene que ver primero un proceso de retrospección, de introspección, de manera retrospectiva, para curar y seguir avanzando, pero ya sano. Ok, Eso. ok. Cuando el proyecto comenzó, los padres manifestaron algo, dijeron algo, se sorprendieron. Bueno, mi política siempre fue ser bastante transparente. De hecho, hice algunas cosas que a los padres les parecía un poco locas, pero siempre fui honesta. Entonces, antes de comenzar el proyecto, sí se les comunicó a los padres de manera muy honesta que sus hijos iban a redactar memorias sobre sus vidas, pero que se iban a proteger a partir de algunos en primera persona, sin mencionar su nombre, y otros creando personajes, ¿no? Sí. ¿Todos cumplieron con el sentido de ocultamiento de identidad? ¿O hubo algunos que dijeron, ya no quiero ocultar, yo soy lo que soy? Realmente los más valientes fueron los más pequeños. Todos fueron valientes, pero mis chicos de segundo de secundaria, que uno los ve y todavía son como bebés. Chiquitos, sí. Sí, y todavía tienen la voz así, profesora. Ellos fueron los que escribieron en primera persona. Ellos fueron los que dijeron, yo sufrí violencia, mi mamá falleció a los 2 años de edad. Ellos fueron. ¿Has percibido diferencias de género a la hora de la expresión de la emoción? Es decir, ¿es cierto el estereotipo que las mujeres tienden a mostrar más sus emociones que los hombres o no? En ese espacio además de una ruralidad Claro. a medio camino entre lo rural y la ciudad, digamos, ¿no? Porque San Marcos tampoco es tan rural. Bueno, sí. Ajá. En la hora de... Los chicos son bien románticos también. Ok, pero es una edad para hacerlo, Claro. ¿no? De hecho, todos los días recibo consultas amorosas, profesora, ¿qué debo hacer? Pero a la hora de su redacción, las chicas sí han sido mucho más minuciosas y más descriptivas en sus emociones. Clarísimo. Clarísimo. Y los hombres han sido más fácticos, ¿no? Pasó esto, me sentí así. Y a ti, lector, te digo lo siguiente. Eso. ¿Y los dos caminos te resultan útiles Sí, para la aproximación a la emoción? ¿O sientes que ellas tienen más herramientas? La verdad es que yo creo que todo lo que venga de manera natural resulta útil. Porque es la inteligencia emocional de cada persona debe medir también de acuerdo a sus características, ¿no? Por eso me parece perfecta la forma en la que ambos se han comunicado. Te pregunto estos detalles porque hay una palabra que tengo en la cabeza desde que hemos comenzado a hablar, que es la replicabilidad del proyecto. Tal cual. ¿Te da a ti la sensación que la estrategia trazada, el planteamiento que has desarrollado es replicable o se acota a este espacio experimental? Yo creo que sí, y por eso ayer me junté con la directora de Educación Secundaria, Ángela Bravo, del Ministerio de Educación, a quien le debo agradecer porque nos recibió con los brazos abiertos. Y ¿qué te dijo? Bueno, le encantó la idea. Justo ahora tú sabes que el Ministerio de Educación está poniéndole bastante énfasis en justamente el bienestar del adolescente. Han sacado una política de bienestar del adolescente y con la generación bicentenario. Entonces, esto era una evidencia real, ¿no? De que realmente los alumnos estaban preparados para hablar de sus emociones. Claro está, previa generación de lazos totalmente profundos y empáticos con el líder del proyecto. De acuerdo. ¿No? Voy a plantear aquí algo estereotipante, pero lo traigo a la mesa. Mi sensación es que un programa como este, con el nivel de detalle con el que lo estás contando, con la pasión además que te brilla en los ojos, me pregunto si en un formato de Ministerio de Educación no se licuará en algo que llamaremos habilidades blandas y que estará ahí un poquito arrinconado. ¿Es una preocupación?
Eh, Confío en las personas, no en las políticas a Ok. veces. Y ayer yo creo que en la directora que tenemos ahora de educación secundaria se puede confiar, sobre todo porque creo que cogió exactamente la misma esencia con la que tú me Ok. estás persiguiendo, ¿no? Ok. De- La pregunta, claro, que nos la hacíamos antes de la pausa. ¿Cuándo vas a medir el resultado de esta experiencia? ¿En 10 años? ¿En 15 años? ¿Serán estos chicos mejores adultos que otros? ¿Cómo vas a sostener, digamos, esa aproximación? Bueno, la verdad, debo ser sincera, todo este éxito del proyecto nos está abrumando Hay a que todos. seguir pensando todavía, Sí. ¿no? Pero dio la casualidad de que yo justo estoy desarrollando mi tesis de licenciatura. Bueno, acá tienes el Entonces, proyecto, justamente Rocío. lo que dije, bueno, ok, la cambio. Y lo que va a tratar ahora es de hacer esa evaluación final, que Ok. es lo, bueno, de repente nunca es final, ¿no? La evaluación media de los avances que Buena se están idea. dando. Porque mi primera retroalimentación ya la tuve la semana pasada que fui de nuevo a San Marcos y fue la presentación de nuestro libro. Hablé con las mamitas y las mamás me decían, está más seguro, se expresa de mejor forma con las personas que de repente tuvo el conflicto, ya no lo veo tan tímido, ya confía más en él. Y toda esta presentación pública en la plaza y cuando las presentamos como escritores, escritor Anderson, Fascinados. entonces yo ya era otra postura, Otra altura, claro. otra postura de sus cuerpitos. Tú sabes que el lenguaje no verbal es más fuerte. Absolutamente. Y entonces era como, yo he escrito un libro, yo puedo, ¿no? Yo soy un líder, una lideresa. Entonces creo que están bien encaminados, pero no hay que bajar los brazos. ¿Te imaginas una aproximación a esa medición media, como le llamas, en términos más cuantitativos que cualitativos? Porque claro, esto es más quali, digamos, pero ¿cómo vas a medir? Ahí me voy a aliar con mis buenos amigos de ciencias políticas de la universidad, porque sí creo que, bueno, todos los que somos comunicadores para el desarrollo se nos forma como científicos o para evaluar Así cualitativamente es. y a veces los resultados también tienen que evidenciar números, ¿no? Eso te iba a decir. Entonces Tiene sí, que tener un buen peso de ambos, ¿no? de ambos, sí. Así que si algún radioyente me está escuchando y nos quiere ayudar en la medición cuantitativa, ¿Cuántos ejemplares de La Voz de Nuestra Memoria existen? existen 1000. 1000 ejemplares. Y esto también debo hacer un agradecimiento especial a la empresa minera Antamina. Cuéntame. Bueno, la empresa claramente funciona, su centro de operaciones está en San Marcos. San Marcos es zona minera. Claro, así es. Exacto. Una influencia de la mina, ¿no? Directa. Entonces, bueno, ¿Fuiste hasta allá? ¿Te presentaste en Antamina? nos encontramos en un restaurante Ya. y de manera muy coloquial comenzamos a hablar del proyecto. Los invité al cierre de la presentación. Les pareció poderosísimo las memorias y también la pasión con la que venía el proyecto. También invité a la Fiscalía de San Marcos y compraron la idea y nos dijeron, ok, nosotros vamos a financiar El tiraje. el tiraje. Ok. Entonces justamente Antamina es el que nos da, nuestro gran financista en esta primera edición, no sé cuántos habrán, y por eso justamente es que por el número de tiraje estamos haciendo nuestro registro en Indecopi Eso es. y tres ejemplares van a ir a la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahorita justo lo vamos a dejar en algunos ejemplares en Enseña Perú. Ajá. La gran mayoría se los hemos dado al Ministerio de Educación, pero sí quisiera decirles que toda la información sobre el libro de La Voz de Nuestra Memoria la van a encontrar a través de Enseña Perú o del Ministerio de Educación, Ok. pues son nuestros dos grandes aliados en este momento y son los que realmente van a ayudarnos a difundir este proyecto. ¿Habrá una versión en PDF? Sí, existe una versión en PDF y todavía estamos pensando, luego del registro Indecopi, comenzar a difundirla. Creo que el Ministerio de Educación tiene la premisa, por lo que hablé ayer con la directora, en difundir esta práctica como buena práctica y hacer un video a los chicos, a los mismos alumnos, allá en San Marcos. Me parece que has tocado carne, ¿no? Da la sensación que, ¿no? Como todo el mundo se va entusiasmando con una idea, Rocío. Eso tiene que ser muy alentador también. No tienes idea, porque la semana pasada, hace exactamente una semana, estaba en la plaza de San Marcos con mis chicos, pegando con ganchitos de ropa nuestras fotos y con la cinta masking que ellos habían comprado, sus recuerdos, sus memorias. Y ahora
aquí contigo y sobre todo sintiendo la energía de tanta gente que nos está apoyando y cada cosa que pasa ahorita es comunicada de manera casi inmediata a los chicos que son los reales autores y protagonistas de toda esta revolución, ¿no? ¿Hay material fotográfico de la experiencia y registro en video? Hay registro en video, lo está sacando Antamina, y material fotográfico, bueno, lo pueden encontrar a través de la página de Enseña Perú, que les va a relinkear seguramente a mi Facebook. Y ahí está toda la experiencia. Todo documentado desde el primer día. Fotografías desde el primer momento. Rocío, creo que os ha hecho una champaza. Enhorabuena. Un lindo trabajo. Muchísimas gracias y sobre todo no dejen de escuchar la voz de nuestros adolescentes. Muy importante. Muy importante. Rocío, gracias por habernos acompañado y por habernos traído buenas noticias, que las necesitábamos además. Un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias, Carlos. Rocío Ramírez Egusquiza, parte del programa de liderazgo de Enseña Perú, ha estado con nosotros en este esfuerzo enorme de desarrollar este libro, La voz de nuestra memoria, resultado de un proyecto de introspección de los alumnos. Miren la riqueza del trabajo que Rocío ha emprendido. Vámonos a la pausa y seguimos con más. Quédense con nosotros. Seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a hablar ahora con Úrsula Carrascal Bizarreta. Ella es miembro del Consejo Directivo de un instituto que se llama VIDA, es el Instituto para la Protección del Medio Ambiente. ¿Por qué nos interesa el trabajo que hace VIDA? Porque probablemente sea una de las organizaciones más serias o el principal referente nacional, si ustedes quieren, de los reportes del estado de las fuentes acuáticas en nuestro país impactadas por residuos sólidos. Durante los últimos años ha estado entre los 10 países tops mundiales, además por movilización de voluntarios que a la fecha suman más de 200.000. Úrsula, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar en Espacio de Gestión. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista y esta oportunidad, y bueno, que nos consideren como un referente importante en el tema de la conservación de no solamente de nuestras playas, sino de toda fuente de agua a nivel nacional. Úrsula, ¿podríamos comenzar estos primeros minutos de conversación haciendo una suerte de diagnóstico de cuál es la situación Perú frente a los residuos sólidos? Yo sé que es una pregunta muy grande, pero algunas líneas para trazar esta conversación. Bueno, el caso de Perú es una situación bastante preocupante, porque ya como lo había dicho anteriormente o en diferentes entrevistas que me han hecho, es que en los últimos más de 10 años ha habido un incremento de las actividades del sector inmobiliario y de la construcción en este país, ¿no? Y lastimosamente este incremento no ha considerado el impacto ambiental que genera el boom inmobiliario que ha estado pasando este país y a donde se van todos los desechos, ¿no? Entonces, en relación a otros países, digamos, Perú tiene una gran parte de su basura que llega a las playas, por ejemplo, de Lima y Callao, que es donde se ve con mayor fuerza el tema de las edificaciones, edificios a los bordes de la playa y en todas las zonas de distritos, una gran cantidad de plásticos de origen de la construcción, ¿no? Que son estos plásticos azules, la señalética, las mallas de protección, lo que hace pues que las playas peruanas, y no solamente el caso de Lima y Callao, porque también lo he observado en el lago Titicaca, en el río Vilcanota, en diferentes puntos del país, se esté pues llenando de plásticos que no son necesariamente de origen doméstico, sino del origen industrial, ¿no? Ahora, si nosotros consideramos la reciente aprobación, que tenemos ya pues la ley del plástico de un solo uso, esta reducción está más relacionada a lo que son los usos domésticos, pero este tipo de plástico no es el que normalmente abunda en las playas, salvo en los periodos de verano, porque cuando vemos esta comparación de las limpiezas que se hacen en el invierno, las limpiezas que se hacen en el verano, lógicamente,
en las playas como las de la Costa Verde vamos a encontrar bastantes desechos de, por ejemplo, descartables, de lo que es consumo de alimentos. Pero la basura que se mantiene constante a lo largo del año es la basura industrial, ¿no? Entonces, cuando se han hecho estudios, porque Vida por mucho tiempo ha estado asesorando la Comisión Permanente del Pacífico Sur, haciendo estudios de programas de capacitación de limpieza de playas entre Perú, Chile, lo que es Colombia, Ecuador y Panamá. Las playas peruanas han tenido un ranking importante en comparación de otras playas, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, la playa Carballo, a lo menos, según recuerdo, entre el 2015, 2016, 2014, ha estado en las playas top de Sudamérica, en comparación del tamaño de la playa, que era 500 metros de playa, versus la cantidad de residuos sólidos que recogíamos en, por ejemplo, 1,5 metros de playa, ¿no? De sección de playa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en una limpieza que se hacía en 3 horas, retirábamos de 30 a 40 toneladas de desecho, lo cual ha sido una cantidad persistente durante muchos años, ¿no? Afortunadamente, debido a estas estadísticas constantes, la Municipalidad del Callao decidió instalar limpiezas periódicas de esta playa. Y por eso es que cuando ya vamos a limpiarla, digamos, no se encuentra la cantidad de desechos. Pero no es que la basura necesariamente ha reducido, sino que es una playa que se limpia todo el tiempo, ¿no? Entonces esto es más o menos para que me hagan una idea de cómo estamos como país, ¿no? El día de ayer, para que tengan una información, estuvimos en una reunión que nos convocó la Capitanía de Puerto de Huacho, porque hay una gran preocupación de que las playas de lo que es la parte de la región Lima Norte se están invadiendo con estos plásticos azules de la construcción. O sea, está llegando una gran cantidad de basura, que eso se origina desde el río Chillón. Imagínense la ruta de la basura que origina desde Caraballo, viaja por todo el río Chillón, desemboca en el Callao y luego sigue su ruta de destrucción que llega, por ejemplo, oleajes en anómalos y llega fuerte en Ancón, Santa Rosa, Chancay, y luego, por ejemplo, en las zonas de Huacho, ¿no? Entonces, Úrsula, perdona que te interrumpa porque solamente quiero aproximarme un poco más a esto que tú llamas este plástico azul. Dentro de la construcción, ¿en qué ámbito lo usan específicamente? Bueno, los plásticos azules son colocados como si fueran sistemas de protección alrededor de cuando están las edificaciones, ¿no? Entonces se colocan como mallas de protección que van cubriendo los edificios, a los alrededores de los edificios, para evitar cuando hay, no sé, pues están haciendo cosas con las máquinas estas para que perforan los taladros, claro, ¿no? Claro. Y normalmente los colocan como protección, o utilizan también cuando hacen el trabajo de las pinturas para no manchar las veredas. Claro, no ya sé por dónde vas. Ya, perfecto. Exactamente, ¿no? Entonces, este plástico azul, por eso es que nosotros podemos identificar que es de la construcción, porque es el que se utiliza normalmente en el sector inmobiliario, ¿no? Pero digamos en el proceso de construcción. Ahora, existe un gran problema. Mira, desde el año 2013 existe un decreto supremo que sacó el Ministerio de Vivienda sobre las sanciones que se hacen por arrojo de material de construcción en espacios públicos, digamos parques, playas, todo eso, ¿no? Ya existe una norma desde el 2013 y los gobiernos locales por obligación tienen que fiscalizar en el lugar donde se hace la demolición o se hace la construcción, que haya una separación de los desechos de estas demoliciones. O sea, digamos, por ley no podría ir a ningún espacio, por ejemplo, como esto que se dice aumentar terreno al mar en la Costa Verde, no puede ir material de demolición, claro. O sea, solamente puede ir material de excavación. Claro. ¿Entiendes? La excavación que significa material no tóxico, pero ¿qué es lo que hace? Si ustedes se ponen a mirar las demoliciones que de afuera, de parte de una construcción nueva, ustedes van a ver que mezclan todo. Sí. La tierra con el sanitario que estaba ahí, los vidrios, el cableado, las luminarias, todo lo mezcla. Y al hacer eso, están generando basura tóxica. ¿Por qué? Porque la basura de la construcción, cuando tiene luminarias
o si eran construcciones antiguas, por ejemplo, pueden tener tuberías que tenían plomo. Que tenían plomo, claro. O podían tener calaminas que tenían asbesto. Claro, pero es interesante cómo lo planteas, porque el boom de la construcción, sobre todo en los distritos más tradicionales, donde el precio del suelo es mayor y por tanto se construye más, se ha derribado una cantidad importante de casas antiguas cuya tierra y madera que quedó y tubería no encontró un mejor lugar que el mar o en algunas zonas de los desiertos del sur, donde también los hemos visto, Úrsula. Exactamente. Lastimosamente, por ejemplo, cuando ocurrió lo del fenómeno lo que es el fenómeno de la Niña, Ajá. en el 2017, ¿se acuerdan que el Perú quedó medio devastado? En el río Chillón, que en el asentamiento humano Márquez, que es unos lugares donde yo siempre voy a trabajar, porque esa es una tierra, como es la emergencia ambiental. Cuando ocurrió eso, fueron 3 kilómetros literales de playa entre Márquez y Torragula y a la Torre, que literalmente desaparecieron cubiertos de la madera de estas construcciones, que llegaron a través del río Chillón. Tal cual. Y adicionalmente a través del río Rima, porque esta zona se encuentra basura que llega del río Rima y basura que llega del río Chillón, ¿no? Entonces, digamos que hubieron 200 metros de playa que desaparecieron cubiertas por la basura que quedó, o digamos todos estos desechos que llegaron a través de las inundaciones grandes que se generaron en esa oportunidad, ¿no? De acuerdo. Luego la municipalidad pero lo que han hecho muchas veces ha sido mover de A al punto C. O sea, no se retiró la basura, sino simplemente la modificaron. Y ahora cuando uno va a esas playas, lo que ves es una gran cantidad de materiales de desmonte. Totalmente. De cemento, cobre, Totalmente. todo, las breas de las pistas, todo eso están en nuestras playas. Ahora, Úrsula, es Sí, interesante que lo plantees también en esos términos, porque, claro, en un país donde la debilidad de las instituciones de fiscalización es tan grande o es tan precaria, uno se pregunta si el boom de la construcción que duró 7, 8, 10 años, ¿por qué no implementó rápidamente un sistema de gestión de residuos? Y la pregunta es, desde mi perspectiva, es ausencia de Estado, pero también puedo ser mal pensado y decir, esta es una empresa... Es una evasión tributaria. Exactamente, esto es una empresa que no le interesa mucho este asunto y lo deja a manos, ¿no? A manos de quien las pueda recoger. No, mira, lo que pasa es que yo siempre he dicho, el tema de la basura en Perú es un tema de evasión tributaria. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los proyectos inmobiliarios, claro, y se le carga eso al usuario final, o sea, la persona que está comprando su departamento, ¿no? Ellos, en ese monto de dinero que están cobrando, por ley, porque es una exigencia que se pide, ellos tienen que incluir el gasto de manejo de residuos sólidos. Así es. Entonces, pero ¿qué ocurre? Se pone como presupuesto, pero en el momento, digamos, se pueden crear como boletas falsas, ¿no? Emisiones falsas de manejo de residuos sólidos, y en vez de que se pague realmente para que se lleve al lugar adecuado, simplemente se arroja en cualquier lado. Y hay lugares como Villa El Salvador, que por ejemplo hace unos 5 años, uno veía una gran cantidad de desmontes arrojados en parques, jardines, la playa. Todo Villa El Salvador parecía la calle de las explosiones. ¿Por qué? Porque como no hay fiscalización y las personas también, así como hay una responsabilidad de la gran empresa inmobiliaria, de estos consorcios grandes que hacen estos proyectos, también está del usuario que de pronto agarra, reconstruye, hace una modificación en su casa como, no sé, el baño, que lo cambia y va hacia el carretillero. Así es. Y el carretillero va y lo arroja, ¿no? Ahora, imagínate, si en Lima, que es la capital, que tiene la mayor cantidad de ingresos, digamos, en temas de impuestos por ciudadanos, por la cantidad de personas que viven acá, ocurre esto, ahora imagínate en el interior del país. Úrsula, me tengo que ir a la pausa, por favor, no te muevas, por favor, porque quiero hacerte una pregunta sobre incidencia pública, es decir, cuánto se está permeando en la mente, en la cultura en general de los peruanos y de los limeños en particular, un cambio de conducta respecto a este tema. Quédate un minuto más conmigo y seguimos conversando. Estamos con Úrsula Carrascal Bizarreta del Consejo Directivo de Vida. Pausa y volvemos.
Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros. Úrsula Carrascal Bizarreta es miembro del Consejo Directivo de Vida, el Instituto para la Protección del Medio Ambiente. Úrsula, te veo en medios, te veo en portales digitales, te veo horadando la piedra gota cual gota, pero mi sensación es que aras en el desierto. ¿Cómo sumarnos? ¿Cómo ves una cultura que cambie? Mira, yo honestamente, como lo dije hoy día, porque hice una transmisión en vivo desde un humedal en la playa Caleta Vidal, donde veo pues la basura cómo llega y las aves. Eso es Norte Chico, ¿no? Están que sí, que están que se comen el plástico, literal, porque hoy día lo vi. Una garza, hice una transmisión en vivo desde mi Facebook. Yo decía, si las personas me dicen, Úrsula, ¿por qué sigues limpiando playas? Ya, yo vengo limpiando playas 20 años de mi vida, 20 años por todo el país, y tú dices, el problema incrementa. Entonces lo que dije hoy día, mira, si nosotros dejáramos de limpiar playas pensando en que la basura aumenta, digamos, de manera simbólica, es un acto de amor, empezando por ahí, ¿no? Y una de las cosas, porque yo también soy terapeuta, que yo llegué como conclusión, es que lo que ocurre en términos de contaminación ambiental es una esterilización de los estados mentales y emocionales de los ciudadanos de un país. Entonces, si nosotros vivimos en estados de estrés y no te amas, es muy poco probable que esa persona pueda amar el entorno en el que vive. Entonces aquí hay una relación directa de los estados mentales, de la salud mental de los pobladores de este país. Porque definitivamente es una ausencia de empatía, yo le llamo la empatía ambiental. Así como te dice, tienes que ponerte en los pies de un ser humano que sufre, claro, también deberías de ponerte en los pies de la naturaleza, ¿no? En los pies de la naturaleza, en el corazón de la naturaleza. Entonces, lo que yo busco mucho es trabajar despertar el amor en el corazón de los seres humanos, porque hay un tema, una persona que dice, ¿qué significa ser humano? ¿No? El humano es aquel que vive solo satisfaciendo sus 5 necesidades básicas en función de los 5 sentidos. Quiero comer, necesito vivienda, educarme, El ser humano es aquel que tiene conciencia que es un ser que habita un cuerpo físico. Hay una gran diferencia. Entonces, las personas han estado actuando en los últimos años solamente como humanos y no como seres humanos. Entonces, lo que yo desde el año 2008 vengo trabajando más fuerte al interior de Vida, porque creé el programa Ecodanza, o sea que fue inicialmente llamado el programa de educación ambiental a través del arte y la danza de vida, era trabajar en los estados emocionales y en los estados más lúdicos de las personas, ¿no? Entonces, en ese lado se ha podido influir básicamente en muchos niños que en su proceso de crecimiento han visto la necesidad de buscar como ya un estilo de vida, ¿no? Claro. Entonces, lógicamente, tú dices, puedes nadar, sientes que nadas de manera aislada, pero de alguna manera nuestras acciones de incidencia lograron también, por ejemplo, contribuyeron a que hubiera esta ley del Ministerio de Vivienda, ¿no? Porque nosotros como Vida hemos hecho una lucha frontal, muchas veces a los gobiernos distritales de estos distritos de Costa Verde, de la Costa Verde, que permitían el arrojo, cobrándose incluso por el arrojo de estos desechos. Qué lisura eso, ¿no? Encima cobrándose, oye. Sí, de manera ilegal, o sea, no como un acto, pero se sabía esto, ¿no? Y nosotros hemos totalmente muchas veces, de alguna forma somos responsables de haber influido de alguna manera en esta ley de la creación del primer plástico, porque nuestras estadísticas han sido utilizadas por muchos especialistas para sustentar la presencia de la basura marina, digamos, ¿no? En cantidades en las fuentes de agua peruanas, ¿no? Y de alguna manera, pues, hemos logrado que algunos gobiernos locales instalen constantemente las limpiezas de playa o institucionalizadas. La Marina de Guerra del Perú, por ejemplo, era nuestro coorganizador nacional en los primeros 10 años de la limpieza de playas, los primeros 4 años de limpieza de playas, y luego institucionalizaron las limpiezas de playa ya como una actividad periódica de parte de ellos, ya sin necesidad que nosotros necesariamente estemos en sus acciones de limpieza, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera ha habido una influencia en los comportamientos institucionales y de muchas personas que ya luego han seguido sus propios caminos y que han creado sus propias organizaciones, ¿no? Entonces, en ese lado es un estímulo positivo. Sí, sí, dime. Pero, por ejemplo, sí, lo que yo hago un hincapié es que nosotros tenemos que hacer como ciudadanía, es este control
de la evasión tributaria que se está dando de parte de estos grandes grupos industriales, ¿no? Que no asumen, porque lógicamente con la ley de la ley del plástico de un solo uso, a quien se castiga, digamos, en temas de responsabilidad, no es un castigo, pero digamos, a quien se pone como público objetivo es básicamente el consumidor de consumo diario. Sí, no, pero digamos, das en el clavo por la responsabilidad empresarial, que es delictiva, pero no dejas también de poner el acento, Úrsula, en el pequeño propietario que arregla su baño. Eso se lo entrega al carretillero y se olvida del asunto, con él no es. Exactamente, y no solamente es eso, sino en el hecho de que en sus hábitos diarios, porque por ejemplo la ley ya salió, pero de pronto hoy día le dije al capitán de puerto de Supe, de Puerto Supe, y le dije, ¿qué te dijo? Que hacen una, está el alcalde de Supe, y mientras que iban haciendo la actividad, todo el pueblo, la plaza de armas de Puerto Supe era la invasión de la basura. Un chiquero. Pura claro. basura plástico. Y lógicamente de ahí a la playa hay unas cuadras, No, claro. y por acción del viento esto vuela. Entonces yo le decía, acá falta algo, el Estado tiene que tener una mayor responsabilidad. Si hacen eventos públicos debe de prohibirse el expendio de alimentos en envases descartables. O sea, tiene que haber una voluntad, que haya una coherencia. Sí, es lo claro. que yo le dije al capitán de puerto, tiene que haber coherencia. Úrsula, o un comportamiento ciudadano a la coreana o a la japonesa, donde la cosa que tiras o que usas te la llevas a tu casa y la reciclas. Mira, no hay coherencia. Existe un Plan Nacional de Educación Ambiental, el PLANEA, que salió en diciembre del 2017. ¿Ya? Eso está por ley. Las escuelas peruanas, al menos las escuelas públicas que tienen, digamos, este control más de parte del Ministerio de Educación, que instalar este Plan Nacional e implementarlo. Y entonces, como las escuelas tienen que tener sus logros anuales. Entonces, es que es muy incoherente, porque dentro de los colegios se instalan estos programas de segregación, de cuidado a la tierra, pero salen de la escuela Y se acabó todo. y se acabó. Entonces, no existe una coherencia entre el comportamiento que se da al interior de las instituciones educativas y el comportamiento de lo que ocurre fuera del hogar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, según el PLANEA, el Estado tiene que incidir. Son 3 componentes: familia, escuela y comunidad. Pero ¿qué ocurre? Por un lado la escuela insiste esto, pero el Ministerio del Ambiente no trabaja en las relaciones de las comunidades. Entonces hacen limpiezas de playa, pero no involucra a las comunidades que están a los lados de estas playas que se limpian y donde se movilizan voluntariado. ¿Entienden? Entonces, ¿entiendes? Ese es el problema, que no existe coherencia. Y una vez yo agarré un día, por lo que ocurrió en este derrame de Petroperú, ¿no? Que se hace el ANA, el Premio Nacional del Agua. Y al mismo tiempo ocurre, va pasando lo de los derrames de hidrocarburos en la selva, donde una institución del Estado es responsable de contaminar las fuentes de agua. Así es. De este país. Entonces, por un lado, instas a que las otras instituciones, tengan políticas de cuidado del agua o proyectos exitosos de cuidado del agua, cuando el Estado es el que viola digamos, este mismo principio. Sí, no, te entiendo, claro. Es un mundo como disasociado. Tienes experiencias, por ejemplo, de mujeres trabajando en zonas altoandinas, temas de seguridad hídrica, sembrando agua, cuidando fuentes de agua. Y 200 metros abajo tienes la empresa tal que bota todo al río con sus plásticos y demás. Y digamos, es un sinsentido la forma como organiza el Estado esta fiscalización. Claro, es que no hay una organización, porque los gobiernos locales tienen en fiscalización 5 personas que trabajan, 5 personas que trabajan fiscalizando todo lo que ocurre en un distrito de una población de 5.000 habitantes. Ahora, el problema es que estos fiscalizadores no son personas que están preparadas en medio ambiente. Buen punto. No son personas allegadas al gobierno local, son personas que llegaron por favores políticos, eran personas que trabajaban en el gobierno local anterior y no saben a dónde ubicarlos y terminan trabajando en esas zonas, ¿no?
Entonces, cuando tú ves que la organización del Estado se da en esa coyuntura, y te lo digo porque yo lo he vivido por experiencia propia cuando ha habido temas de fiscalización sobre ruidos molestos, y de pronto los que vienen a hacer la fiscalización no saben cuáles son las funciones del trabajador, del funcionario público. Qué rabia, Úrsula. ¿No? Tienes que tener Entonces, sí. una paciencia tremenda. Bueno, nada, el tiempo nos ha ganado, pero lo valioso de tu testimonio, lo valioso además de la pasión con lo que relatas esto, es a través de este medio por lo menos una forma de hacer incidencia, de impacto público, de que la gente vaya entendiendo. Mira, la gota orada en la piedra. No sé si habrá tiempo suficiente con el mal que estamos haciendo a la naturaleza, pero vamos trabajando y vamos intentando cambiar actitudes y conductas en todo esto. Úrsula, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias más bien a ti, Carlos, por la oportunidad. En verdad, mira, las personas que me escuchan a veces se sienten un poco depresivas por todo lo que pasa. Bueno, las estadísticas mundiales son realmente alarmantes. Al 2030 se estima que va a haber más basura que peces en el claro, océano. sí, claro. Pero, La pesadilla de Wall-E mira, parecía mentira, ¿no? Sí, pero no, es un hecho real. Es Ya real, así se es. estima que semanalmente nos inhalamos plástico el tamaño de una tarjeta de crédito en nuestro organismo. Imagínate. Sí. Así, pero hay que seguir para adelante. No, como se no, dice, lógico. Porque si nosotros los que creemos en un mundo diferente, porque yo sigo creyendo que dentro de todo esto hay una posibilidad. Y cuando una persona, 2 personas, 3 personas cambian ellos mismos su forma de sentir el mundo, de amarlo, porque tenemos que entender que los temas ambientales no se pueden resolver desde el lado de necesariamente solamente desde el lado de la ingeniería o de las ciencias, es un acto de amor. El humano tiene que recordar que es uno más de los habitantes de esta tierra y que esta tierra es una expresión del amor de la creación. Entonces, cuando entendamos eso, cuando entendamos que somos solo un solo ecosistema, ese día, no te vas a imaginar, vas a mirar arriba el cielo y vas a ver todo el cielo hecho un arco iris. Úrsula Carrascal, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos gana el tiempo. Un besote y mucha suerte. Y gracias por las palabras y por la entrevista. Un abrazo. Sí, un abrazo. Bueno, ya la han escuchado ustedes. Ella es Úrsula Carrascal Bizarreta, miembro del Consejo Directivo de Vida, el Instituto para la Protección del Medio Ambiente. Yo la dejo hablar cuando converso con ella porque es de una pasión y de una intensidad cuando se trata del cuidado del mar y del medio ambiente que provoca escucharla. No está hablando sandeces ni cosas desenfocadas, está planteando cuestiones donde nos va la vida, no es un tema menor. Vamos a tener a Úrsula en otra ocasión para seguir conversando de estos temas con ella. Nos tenemos que despedir ya, el tiempo nos ganó. Gracias por estar con nosotros siempre en Espacio de Gestión. Un abrazo muy grande, nos reencontramos la próxima semana.